Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Códigos del Multiverso. Les saluda con cariño Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Iván Donaldson de Iván Donaldson y soy Iván Donaldson Videoblogs. Nagendra Torres de Astrovidas Nage y Astrología Nagendra. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y esta vez para presentar un tema que seguramente les va a resultar tan fascinante como a nosotros, que es los sueños lúcidos, los viajes astrales o los ensueños. Así es. Un tema que yo creo que a mucha gente le interesa, está ávida, está sedienta, ¿no? de escuchar acerca de estos temas que no dejan de ser, como siempre, polémicos y dignos de debates y pues muchos comentarios, ¿no? Y como siempre recordándoles que lo que nosotros proponemos y postulamos aquí en el programa simplemente son experiencias que hemos tenido, no estamos tratando de tampoco ni convencerles ni exhortarles a realizar prácticas extrañas o peligrosas, sino simplemente compartirles cómo nos hemos sentido nosotros en este tipo de experiencias, las cosas que nos ha tocado vivir y compartirles un poco de estos viajes. Bueno, si se les antojan, a lo mejor de aquí se lanzan, ¿no? Claro, por un supuesto. Un viajecito. Sí, pero lo que digo es que no los estamos instigando a... A eso. A eso. Sí. Entonces, para comenzar, me gustaría escuchar la opinión de cada uno de nosotros, comenzando por Ricardo, nos vamos conmigo, y luego nos vamos con Lenny, y luego nos vamos con el buen Nagendra. Y entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un sueño lúcido y un viaje astral? Que ese es el famoso tema polémico del cual siempre hay debate. Bueno, como lo estuvimos platicando en el desayuno, creo que esta construcción de sueño lúcido viene de Estados Unidos, ¿no? Originalmente ya es un término que se aplicó a esta situación de tener un sueño en el que te haces consciente de que estás soñando y por lo mismo puedes comandar diferentes cosas dentro de tu sueño. Puedes cambiar de forma, puedes volar, puedes mover objetos o tener todo este tipo de poderes como si fueras prácticamente un superhéroe o tener las facultades que todos sabemos que tenemos, pero de una manera muy real, muy vívida. Es como se dice, en el conocimiento tolteca es a lo que se le llama el ensueño. El ensoñar. Que es también estar consciente dentro de un sueño y poder viajar a diferentes mundos, a diferentes planos o, ¿cómo se llama? Universos, ¿no? Dimensiones. Dimensiones, universos, donde se supone que todo lo que está experimentando la conciencia, que es tu conciencia normal, la conciencia tuya, con la que vives todos los días, queda transportada a tu cuerpo energético y a través de él vive todo este tipo de experiencias paralelas. Exacto. Y ahora pienso exactamente lo mismo y siento que es un término general y siento que a veces las personas se pierden en conceptos, ¿no? En ideas. Entonces, efectivamente, yo siento que cuando comenzó a ser más famoso, más conocido esto fue a partir de la teosofía, con Elena Petrovna Blavatsky y toda la teosofía, igual y un poco antes también, toda la época espiritista y toda esa época de la humanidad, y siento que ahí se le conocía en inglés como, iba a decir time travel, como astral travel. Entonces, durante mucho tiempo fueron viajes astrales, fueron astral travels y astral plane, ¿no? Planos astrales. Y siento que después vino en Estados Unidos, como dices, esta palabra de lucid dreams, y ahí es cuando surge este problema, ¿no? O este debate, donde algunas personas dicen, no, es que si solamente estás despierto en el sueño y te estás consciente que estás soñando, aunque puedas o no puedas mover objetos o lo que sea, si estás consciente, independientemente de lo otro, es un sueño lúcido. Y un viaje astral es cuando puedes viajar a otros planos, ¿no? A otras dimensiones y puedes cambiar el sueño y no sé qué. Entonces, siento que es perdernos lo mismo que dijiste tú, Richard, es perdernos un poquito en las terminologías y en realidad estamos ante un mismo fenómeno que a mi gusto, a mi parecer, me gusta decirle viaje astral, ¿no? O astral travel. Entonces, yo me voy por esa línea. Yo, de mi parte, también me voy por esa línea, aunque basado en la experiencia como yo lo entendía antes, es para mí el sueño lúcido es cuando tú observas o te das cuenta desde el principio, ¿no? Que quieres hacer un viaje a otro plano, ¿no? El plano astral, pero ya lo haces de forma consciente desde el inicio y
Eso estaba diciendo, pero del sueño lúcido, ¿no estaba diciendo? Sí, del sueño lúcido. Es que acabas de tener uno. No, es que creo que estoy aquí. Se nos desconectó. Me les desconecté, pero, pero ya regresé. Ay, yo te sentí, Lenny. No, espérame. Es que creo que lo estoy confundiendo. Más bien, eso que, o sea, como si a la mitad del sueño tú te empiezas a dar cuenta que estás en un viaje o estás en otra dimensión, pero eso es a la mitad de un sueño, ahí yo sí lo vería como un sueño lúcido. Pero si desde el inicio tú conscientemente haces diferentes técnicas que ya iremos platicando para conscientemente desde antes ya prepararte para viajar a un plano astral, yo ahí lo consideraría un viaje astral. Eso es lo que entendí antes, pero la verdad es que ahora opino muy parecido a lo que ustedes dicen. Sí, porque debe ser que hay técnicas que son para despertar en el sueño. Exactamente. Y son técnicas para viaje astral. Ajá, o sea, yo lo que me refiero es que, hagan de cuenta, es como lo entendí antes, ¿no? O sea, como antes, después de leer ciertos libros y todo, yo entendía más o menos que así funcionaba y que sí eran cosas diferentes, pero la realidad es que ahora lo veo y digo, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, nada más es una diferente descripción, de acuerdo, pues como pasa muchas veces, ¿no? Depende de la persona que lo empieza a trabajar, le pone un nombre y de repente ya quieren ver si es diferente o no es diferente, pero a final de cuentas se habla de lo mismo, ¿no? Son diferentes planos a los que nosotros podemos viajar, acceder. Y diferentes tipos de experiencia, porque se acuerdan que también originalmente la idea del viaje astral, o al menos creo que es lo que se promovía mucho en los 80s y 70s. Principios en los 70s y 80s, era esta cuestión de que se desprende el cuerpo energético o el cuerpo astral, como le llamaban, Astral y travel. se quedaba esta cuestión con el hilo plateado, que no me acuerdo si salía de la ¿El parte cordón de de atrás plata? de la cabeza. Ese es otro tema. Algunos autores dicen que es detrás de la cabeza y otros dicen que es en el ombligo. Que es el ombligo. Y que necesariamente la experiencia tenía que ver con esta realidad. O sea, que se desprendía el cuerpo astral y el cuerpo astral experimentaba con la conciencia de la persona dentro de diferentes circunferencias, ¿no? O ámbitos cercanos a la persona, su ambiente, específicamente, por ejemplo, verse a sí misma desde el techo, ver su propio cuerpo o ver las cosas que estaban pasando tanto cercanamente como podía ser también en algún lugar remoto, ¿no? Pero en esta realidad, esa es otra de las que se ha mencionado mucho. ¿Y usted, mi querido Alejandra? Yo coincido con los tres y siento que lo que podría agregar ahí, la importancia de que Acérquese un poquito el más. tiempo que vivimos en la vida, 1/3 de ello estamos durmiendo, un 20% de eso estamos soñando, y la importancia de poder descansar en los sueños tiene que ver también con este viaje. Para mí creo que tiene que ver mucho entre si es un sueño lúcido, que también es una terminología, o es un viaje astral. Tiene que ver mucho qué tan consciente o no estoy de ello. Ahorita que tú, Lenin, decías que si desde el principio uno con alguna técnica planeaba emprenderse en un viaje así como que compras un ticket para subirte en un avión, es un viaje astral, ¿no? Entonces lo único que a mí me gustaría ahí como agregar es la importancia que puede tener hacernos conscientes que tenemos esta herramienta para que nuestro cuerpo descanse mejor, para que vivamos mejor, para que viajemos a lugares, para que conectemos con diferentes dimensions. Ahí yo creo también que es importante esto que estás comentando, querido Alejandra. Siento que, porque muchas personas me han preguntado, ¿no? O nos dicen, o les han dicho, es que yo para qué quiero salir en viaje astral, o para qué quiero hacer esas cosas, ¿no? Y tienen esta idea que, esto es algo también muy personal, ¿no? Pero tienen esta idea de que es realmente que estás viajando a alguna parte, como ir en un tour a algún lugar. Y realmente creo que lo valioso de estas experiencias, ya sea el ensueño o el viaje astral, es el autoconocimiento. Porque al final, quien ya practica esto, y de seguro alguno que nos está escuchando ya lo practica de manera regular o le ha pasado, pues es una gran herramienta para conocer lo que está dentro de tu conciencia, ¿no? Es lo que llamamos el universo interno, ¿no? Entonces, y también aquí vienen muchos debates, porque algunas personas también dicen esto, eso nos faltó platicar. Algunas dicen que el viaje astral es diferente porque en el viaje astral sí estás en una dimensión fuera de tu conciencia, y otros dicen que el sueño lúcido es que estás dentro de tu propia conciencia. Pero aquí volvemos al problema de las terminologías, porque para mí no puede existir algo que no sea mi propia conciencia, porque al final
todos somos la misma conciencia, ¿no? Aunque viva yo en la nebulosa número 44 de no sé qué sistema Sirius. estelar de Sirio, pues es la misma conciencia que la que yo tengo y todos somos uno. Entonces no le veo mucho sentido a esta diferenciación, pero sí siento que son grandes herramientas de autoconocimiento. De hecho, para eso se usaban y se siguen usando en la toltequidad, ¿no? Para eso es el ensueño. Es lo que te iba a decir, que yo creo que tiene mucho que ver también desde qué ideología o desde qué tipo de técnicas estamos hablando de la experiencia, ¿no? Porque en ese sentido los toltecas o los videntes del México antiguo lo expresaban como una facultad de la conciencia para poder tener experiencias en diferentes planos, mundos tan reales como este o universos tan reales como este, pero que recordando esta visión que nos dejó Don Juan de Castaneda del universo que se comporta como si estuviera hecho por capas, como las capas de una cebolla, y que cada una de esas capas es un universo completamente real, coexistente en el tiempo y el espacio, a través del cual la conciencia puede accesar mediante ciertas técnicas. Sí, y es incluso hasta se llama a veces un arte, ¿no? Yo me acuerdo que los toltecas lo llaman el arte de El soñar. arte de soñar, claro. Y muchas tradiciones y muchas culturas antiguas siempre estuvieron interesados en esto. De hecho, en Egipto era una práctica común Era parte de la iniciación. Exacto, y le llamaban, si no me equivoco, el Kat, ¿no? Y era El Ka. El Ka, perdón. El Ka. El Ka, y era... El K divino. Sí, incluso hay muchas imágenes que se pueden ver donde está la persona acostada, una persona acostada, y está como otro cuerpo flotando encima de un pajarito. Ujú, con y sus alitas. Con sus alas, y eso representa pues el cuerpo astral, ¿no? El cuerpo K. El cuerpo K. Y bueno, los griegos. Entonces, como vemos, pues es algo que siempre ha llamado la atención de la humanidad, y saben que existe eso, y se han utilizado muchísimas técnicas durante mucho tiempo, porque pues eso parte del conocimiento y de la observación que todos los seres humanos hacemos para obtener y saber y respondernos a nosotros mismos qué es la conciencia, ¿no? Exacto. ¿Qué somos? Porque ahí hay muchas respuestas, incluso se habla también de que ahí hay... Tú puedes ir incluso a esos lugares y obtener conocimientos adicionales que puedes utilizar en tu propia vida, ¿no? Entonces, por eso nos ha llamado tanto la atención, y creo que este es un tema que pues siempre nos va a estar interesando, ¿no? Siempre nos va a estar interesando. Y como decíamos hace rato, creo que también lo importante aquí es, más allá de si se llama viajes mágicos, que también lo llamaban los toltecas, o arte de ensoñar, o lo que sea. O viaje astral, o Sí, sueño lúcido. o sueño lúcido, todo esto que estamos platicando, lo Mundos importante oníricos. es experimentarlo, ¿no? Porque si no te vas a quedar como siempre, no, es que a lo mejor tú tuviste un viaje astral y a lo mejor no es cierto, fue un sueño lúcido, y si te quedas solamente en la parte de la razón, pues como que mejor experiméntalo y tú define. O sea, a final de cuentas, todo esto que que estamos platicando, pues son bases de muchas personas que han experimentado esto y que han querido expresarlo con palabras, ¿no? Algunos, porque también puede haber algunos que no hayan Sí, claro. experimentado, pero escribieron un montón, ¿no? Pero va a pasar lo mismo que cuando vas a una ceremonia, pues de una planta de poder, ¿no? Donde a lo mejor te puedes escuchar Mil historias, y a lo mejor tú te basas en esas y dices, pues entonces tiene que suceder esto, porque si no, no es un viaje astral o no es una ceremonia con plantas de poder. Y cuando llegas, pues realmente te vas de espaldas, porque todo eso que tú creías no sucede, porque cada quien va a experimentar desde su propia conciencia. Creo que eso es bien importante también, como creerte todo lo que te dicen en un libro. Pues está bien, pero a final de cuentas lo que tienes que hacer es experimentarlo, porque si no, solamente te vas a quedar en creer que tiene que ser a fuerza así, o que existe una regla específica para tener un sueño astral, y realmente, pues no, yo creo que no, ¿no? Es lo mismo que con las técnicas, ¿no? También hay muchos métodos o cosas que se han escrito para poder realizar la experiencia, y sin embargo hay personas que lo han repetido muchas veces y no han conseguido todavía tener una experiencia astral. Y eso es lo que les iba a comentar, que, bueno, no sé si quieres comentar algo antes. No. Bueno, que muchas personas que nos están escuchando tal vez nunca en su vida han tenido una experiencia así, de un sueño lúcido o un viaje astral, o tal vez sí han sido conscientes de estar durmiendo, pero no han tenido esta experiencia de realmente estar con esta misma conciencia, como si estuvieras totalmente despierto, pero en un mundo en donde puedes volar, puedes atravesar paredes, puedes hacer muchas cosas. Cambiar de forma. Y creo que en mi vida, por ejemplo, fue algo que a mí me marcó, ¿no? Cuando yo logré esto, que tenía yo más o menos unos 16 años, 17,
pues me cambió, siempre lo he dicho en varios videos, ¿no? Me cambió la perspectiva de lo que es la realidad, porque era tan real lo que estaba experimentando en el supuesto sueño, que en realidad era un viaje astral, que me di cuenta que en realidad pues todo es un sueño, ¿no? Y todos son sueños, o que todo es real, absolutamente todo. Entonces las personas que nunca han vivido esto, es muy probable que crean que pues son mafufadas, que son inventos, que son cosas esotéricas, locas, porque también he conocido, a lo largo de mi vida he conocido muchas personas, algunas que sí me consta que han hecho estos viajes y los de manera muy regular, podría llamarlos hasta maestros de estos planos, pero también he conocido personas que dicen y creen que hacen viajes astrales cuando solo usan su imaginación, ¿no? Y creen que realmente lo están viviendo. Aquí ya tendríamos que ponernos a debatir qué diferencia hay entre imaginación y demás, pero hablando desde mi experiencia, es muy diferente imaginar que yo te cierro mis ojos y me imagino que estoy volando aquí en medio, es muy diferente a realmente tener la experiencia vívida, ¿no? Real, así, de estar flotando en este cuarto en medio y viendo este cuerpo como está aquí dormido. Entonces, es como importante entender esto y pedirles a los que no han tenido estas experiencias que sí se abran a escucharlas, porque es algo que al menos los 4 que estamos aquí sí hemos vivido en experiencia propia, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, incluso la mayoría de las personas que nos estén escuchando ahorita, han tenido por lo menos una de estas experiencias del sueño en la que todo se siente muy real. Ya sabes, ¿no? El típico que te está persiguiendo un perro y te muerde y sientes la mordida y sientes los dientes del perro. O que estás en uno de esos sueños en los que sientes que te estás ahogando por alguna razón, o que te caíste a un río y estás ahí experimentando eso como tal. Yo creo que sí hay mucha gente que puede decir que ha vivido ese tipo de experiencias tan reales, ¿no? Sí. Todas las noches tenemos esta experiencia del viaje astral, nada más que no nos hacemos conscientes. Eso lo aprendí en un videoblog de Iván Donaldson. Y a mí me gustaría señalar algo que me parece relevante, que es ¿para qué me puede servir un viaje astral, ¿no? Decía Lenin, no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿no? Y es como el amor, o sea, vas a leer del amor, está muy bien, te ambienta sobre el amor, te pone romántico, pero hay que vivir la experiencia. Y los viajes astrales tienen, desde mi punto muy personal de vista, tienen una forma de ecualizarnos, de armonizarnos, de realmente llevarnos a nuestro propio equilibrio interno. Y si los aprendemos a usar, 1/3 de nuestra vida no estará en el inconsciente, sino estará como una herramienta de beneficio propio, ¿no? Pero cuando diga beneficio no le haga así porque no lo digo. Es que es un beneficio rápido. Okay. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y es algo que también es muy común en todas las escuelas de sabiduría antiguas, llamémosle gnósticas, las prenósticas, las de antes del Cristo, las neonósticas, los rosacruces, la masonería, un montón de la escuela platónica, un montón. Todas las iniciáticas. Todas las escuelas iniciáticas es un tema que es 100% real y que también lo utilizan, ¿no? Entonces, estamos ante un fenómeno que inclusive aquí en el antiguo México, en el antiguo Anáhuac, que cubría, acuérdense, desde Alaska hasta Nicaragua, pues toda la náhuatl también tomaba en cuenta y practicaba este tipo de ejercicios, ¿no? Que eran conocidos como, que le llamó don Juan Matus en los libros, o Castaneda le llamó el arte de ensoñar, pero que es una técnica muy relacionada con la famosísima escuela de Tezcatlipoca, ¿no? Que es la escuela de la conciencia. Entonces, es algo que en toda la humanidad, a lo largo de mucho tiempo, es un tema que se ha tratado. Me recuerdo, por ejemplo, a Uspensky, ¿no? El famoso alumno o colaborador o amigo de George Ivanovich Gurdjieff, y cómo él había estado en la India, ¿no? Y buscaba escuelas y maestros y no encontró ninguno, porque todos eran hipnotistas expertos, ¿no? Y hacían trucos y demás y engañaban a la gente. Y Uspensky llegó a la conclusión, en alguno de sus libros escribió, de hecho, antes de conocer a Gurdjieff, él estaba decepcionado y decía que creía que existían escuelas increíbles de conocimiento, pero que era muy probable que estuvieran en otros planos, en planos astrales. Y esto es porque todos los grandes maestros de la humanidad, y es algo que se ha querido mantener en secreto, no entiendo por qué, pero yo creo que ya es momento de abrir este tipo de temas. Todos los grandes maestros siempre fueron iniciados y siempre se les enseñó en el plano astral, mucho más que en el plano físico. Y aquí es donde yo les digo que, vuelvo a repetir, que existe esta problemática
o este debate del querer creer que puede existir algo fuera de mi propia conciencia. Yo siento que todo es parte de nuestra propia conciencia. En realidad, tanto aquí mis amigos como ustedes que me están escuchando, como cualquier ser, es parte de la misma conciencia. Entonces yo sé que yo también soy Nagendra, yo también soy Lenin, yo también soy Ricardo, yo también soy tú, y también sé que al mismo tiempo es una ilusión el que yo sienta que estoy separado de los demás. Entonces, en ese sentido, ahí es donde viene la problemática. Yo podría decir, claro, yo estuve yendo a aprender en la escuela del astral del antiguo Egipto en Heliópolis, ¿no? Y yo fui ahí y aprendí. Alguien me diría, no, pero es que... en la Atlántida. Ajá, y alguien me diría, pero es que entonces me estás diciendo que si hay algo externo, y que de qué te serviría entonces el viaje astral, entre comillas, si estás viendo algo que no eres tú. Y ahí es donde les digo, desde mi perspectiva, yo diría, es que de todo lo que ves eres tú mismo, es tu propia conciencia y aprendes algo. Si quieres creer y te sirve que es algo, que estás viajando a algo que está fuera de tu cuerpo, es válido. Pero si eres consciente que todo lo que estás experimentando, al igual que en esta vida, ¿no? Y que en esta realidad es parte de tu conciencia y le puedes aprender, pues creo que ahí es donde se arregla esta aparente contradicción, ¿no? De hecho, inclusive también, perdón, No. Había también, no sé si recuerden, expresado también por don Juan Matus, esta cuestión que llamaban el oscuro mar de la conciencia, que se supone que era como el registro de todas las experiencias que la conciencia ha tenido de sí misma, y que muchas veces cuando también estamos teniendo este tipo de experiencias, viajamos hacia sus registros y obtenemos información de sus registros, ¿no? Claro. Sí. No. De hecho, bueno, también la ciencia cada vez está aceptando más algunas cosas que los antiguos ya sabían y todo esto. Por ponerles un ejemplo, bueno, se sabía que existían 7 cuerpos, que tenemos 7 cuerpos y que así como tenemos el físico, pues existe también el etérico, ¿no? Y existe el mental, existe el astral y otros más, ¿no? Pero creo que esto también lo podemos ver incluso en la naturaleza, ¿no? Ejemplo, el agua no solamente existe como la conocemos, ¿no? Sino si te puede obtener un estado sólido y se convierte en hielo. Puede obtener un estado gaseoso y es vapor. Y así también nosotros podemos ver que nosotros físicamente podríamos ver como es hielo, el agua, pues nosotros tenemos este cuerpo físico. Exacto. Pero eso no quiere decir que no podamos estar en otro estado como claro, también lo hace el agua, ¿no? Exacto. Y creo que eso también es muy importante porque la ciencia ya está empezando a aceptar esto, cuando antes solamente se veía desde el cuerpo físico. Pero es real que tenemos un cuerpo etérico, y este cuerpo etérico es el que pues todas las noches tiene que... Se habla, bueno, un poquito de que el cuerpo etérico tiene que ver con las emociones. Y entonces hay un desgaste todos los días de este cuerpo físico cuando experimentamos las emociones. Entonces necesita recuperarse eso y es lo que hace todas las noches. Pero esto pues la ciencia no lo aceptaba, ¿no? Que hubiera un cuerpo etérico, y explica también mucho la subida de muerto. Cuando a alguien se le sube el muerto quiere decir que está, su cuerpo etérico estaba descansando, va a regresar al cuerpo físico, pero justo en ese proceso se queda como en parte intermedia y es cuando pasa la subida de muerto, ¿no? Pero la ciencia nada más decía antes que pues que más bien era un problema pues por ahí neurológico y todo esto. Bueno, ¿no? Sigue diciéndolo, pero ya cada vez parece que pues se van acercando las cosas, ¿no? Se van acercando y se van aceptando que sí existe otro tipo de cuerpos, que sí nosotros tenemos la capacidad de estar en diferentes planos, ¿no? Que podemos estar en planos astrales y todo lo que significa el plano astral. Y de hecho es cierto que incluso muchísima gente se ha metido a investigar porque se dice que dentro del plano astral existen todavía subdivisiones, ¿no? Desde planos astrales bajos, planos astrales altos, y que mucha gente incluso ha estado muy interesada en investigar qué existe en el plano astral bajo, ¿no? Y se han topado con los elementales, y han escrito libros acerca de qué son los elementales, o gente que ha ido al plano astral alto y ha encontrado ángeles, y entonces escriben sobre todo esto. Y se pensaba mucho tiempo que esto era ficción, que solamente eran cuentos por ahí,
Pero la realidad es que no, o sea, sí existe y sí tenemos la capacidad, incluso la física cuántica ya acepta que una persona puede estar en un lugar, en dos lugares al mismo tiempo. En varios. En varios lugares incluso al mismo Bueno, tiempo. déjalo en una persona, Sí. porque van a decir, no, la física cuántica, bueno, una sí. partícula Una puede estar en dos lugares. o al una mismo partícula, dejémoslo en una partícula, ¿no? No, pero inclusive también acuérdense de los documentos que han desclasificado de la CIA, tiempo. Ah, claro. donde habla muchísimo de experimentos con la conciencia Sí. y de todas las facultades que tiene el cerebro y eso, Sí, que antes la ciencia no estaba, pero para nada dispuesta a aceptar, ¿no? exacto. Entonces, como lo vemos, pues por eso nos interesa tanto, ¿no? Tanto conocer estos planos a los que iguales podemos acceder. Pero creo que sí es muy importante, como todo en la vida, y creo que eso también me gusta mucho, es saber que existe, que puedes hacerlo con un propósito, ¿no? No solamente como algo, como sucedió a lo mejor con muchas drogas o el LSD, o que de repente se empezó a experimentar y todo el mundo quería hacerlo para verlo de forma recreativo, ¿no? Creo que también es importante, pues un propósito, ¿no? ¿Para qué quiero? ¿Qué quiero obtener? ¿Quiero sanar algo? ¿Quiero conocer algo de mi vida? O sea, ¿en qué me Claro. puede ayudar a mí para que me expanda en mi conciencia, ¿no? Claro. Y creo que eso también es algo muy bonito, ¿no? O sea, porque mucha gente escucha y veo muchos videos luego en YouTube y está bien, ¿no? Es parte también, pero veo muchos videos de YouTube donde más importa la experiencia, y si viste, no sé, monstruos, y si viste, y si hay reptilianos o eso, y creo que está padre, sí. Pero también hay que entender que eso no era lo importante para los antiguos y era por algo. Exacto. Lo importante para los antiguos era, yo quiero conocer para ayudar a mi conciencia, ¿no? Para evolucionar como parte de la evolución y qué puedo obtener en conocimiento y en qué puedo ayudar a otra persona. Porque creo que también eso es importante. O sea, desde el plano astral tú puedes ayudar. Escuchaba a Intihuaca. Saludos. Saludos a Intihuaca, si nos ve. Que él decía que, y eso está padre, que él tenía un grupo en el plano astral donde lo que hacían en las noches, se juntaban todos e iban a hospitales a ayudar a la gente que estaba sufriendo. Y simplemente, obviamente no se metían y estaban ahí, no, sino simplemente con su energía, La intención. la intención de apoyar a estas personas que estaban ahí. Entonces son cosas que se pueden experimentar dentro de estos planos y creo que también son padres, ¿no? Quien quiera hacerlo de forma recreativa, pues qué padre, pero creo que también como seres humanos estamos en un proceso donde lo recreativo ya no es suficiente, sino más bien lo que estamos buscando es un autoconocimiento, Exacto. ¿no? Y algo que te ayude a evolucionar. Sí, Exacto. no, y inclusive los mismos planos astrales, independientemente del nivel que trate, tienen sus guardianes, ¿no? Tiene también otras conciencias que están ahí para que no andemos de recreativos, ¿no? Como dices, y andemos arriesgándonos, porque es un riesgo también. Ahorita quiero llegar Para, allá. para la conciencia, para ciertas cosas es un riesgo, también lo han expresado libros de Toltequidad. Y también recordar que, por ejemplo, en el libro de Pachita, de Jacobo Greenberg, algo que también me llamó mucho la atención fue que expresaba que además de las personas que estaban ahí en las operaciones, también había otras entidades en planos sublimes, no en otros planos, en planos astrales, colaborando y participando en las mismas operaciones. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo y hay algo muy importante. La ciencia, yo creo, Lenin, que lo que hemos estado platicando, que siempre la ciencia oficialista oculta muchas cosas. Desde décadas atrás, por ejemplo, en la CIA y en la KGB, ya lo que se llamó el poder psicotrónico de la mente, que era esta capacidad, vamos a ponerle, de un viaje astral, donde un gobierno tenía ciertas gentes entrenadas mentalmente, neurológicamente, O visión remota. visión remota, como si fuera un viaje astral. Entonces, a mí me encanta mucho lo que se está diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprovechamos algo, lo van a aprovechar otros con nosotros, es decir, influenciarnos mentalmente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en un nivel muy positivo, ahorita lo mencionabas, Lenin, es esta parte de poder ir y sanar. Hay técnicas para poder viajar al reino de la naturaleza, al reino de las plantas, de los minerales, inclusive hacer un diagnóstico a través de una persona viendo sus chakras, su energía, o donde tienen alguna anomalía. Entonces, por ejemplo, un viaje astral, como tú dices, desde el principio programado, dices, pues yo me voy a ir a casa del Richard, voy a revisar cómo está desde que se comió las fresas, y entonces voy a empezar a checarlo por dentro, y entonces yo podría ser una especie de sanador sin
sin haberme diplomado, ¿no? Claro, y pues ya llegamos a los casi 30 minutos de programa, qué entonces, barbaridad. ¿les parece bien que dejemos la segunda parte para hablar de técnicas y a lo mejor compartirles algunas experiencias que hemos tenido? Y bueno, de mi parte, me gustaría cerrar diciéndoles que, híjole, es que es un tema bien complicado y bien complejo y muy interesante Muy porque vasto también. también estaría bueno hablar de esto de los peligros, ¿no? De los famosos peligros del viaje astral. Que son muy reales, ¿eh? Sí. Está bien. Pero estaría bueno, no sé, si nos lo aventamos de una vez, aunque se extienda. Bueno, hablemos un poquito de esto de los peligros, ¿les parece? Y después ya doy mi cierre y ya vamos cada uno cerrando, ¿va? ¿Puedo decir algo de los peligros? Si lo crees, lo creas, punto. Sí, claro, ahí va mi opinión para abrir este tema de los peligros, ¿no? Efectivamente, ahorita Ricardo les platicará más al respecto, toda esta parte tolteca y del ensueño habla mucho, ¿no? De estos peligros del ensueño, sobre todo con los encuentros con seres inorgánicos, pactos con seres inorgánicos y demás, ¿no? Y esto tiene que ver con que pues la verdadera moneda del universo desde el punto de vista tolteca es la conciencia, ¿no? La energía. Exacto, energía y conciencia. Entonces, ese es por un lado, ahorita vamos a irlo viendo. Por otro lado tenemos estas escuelas de conocimiento donde efectivamente se tiene que hacer una protección anterior, ¿no? Y hay escuelas, por ejemplo, Rosacruces conozco, o masónicas, etcétera, donde pues ponen ciertas, a lo mejor una veladora con una intención de protección, o prenden inciensos, o se hace una invocación a un altar o una invocación de protección a los arcángeles o a los guardianes y demás para que te cuiden, etcétera. Desde mi punto de vista, esto es muy personal, no es que yo piense que soy mejor, ¿no? Tengo una idea mejor que las del mismo Castaneda o la de estos grandes maestros, pero yo desde mi perspectiva, siento esto que comenta Nagendra, creer es crear, y también siento que es parte del proceso que como humanidad históricamente hemos llevado. Entonces siento que desde mi perspectiva estás haciendo un viaje en tu propia conciencia, pero también siento que hay veces que puedes vivir cosas dentro de tu propia conciencia que son muy fuertes y que tal vez en tu manera consciente te puede causar daño. A lo mejor ver ciertas cosas pueden ser desde recuerdos hasta cosas ya muy profundas de la conciencia, ¿no? De estos planos. Yo me atrevería a decir que estos famosos planos inferiores o bajo astral, por ejemplo, en realidad es un viaje a tu propia sombra, a tu propia oscuridad manifestada en el mundo de los sueños o en el mundo astral de diferentes formas, porque al final todo está interconectado, ¿no? Entonces, siento también que efectivamente tenemos guardianes y uno, sin ir tan lejos, es el mismo cerebro. Hay recuerdos, y también lo digo por experiencia, hay recuerdos o situaciones que puedes vivir en planos diferentes de conciencia, ya sean astrales o a través de meditación. Hay planos muy fuertes en donde puedes conectar con cosas tan fuertes que en el momento las vives, pero el cerebro se encarga de bloquear esos recuerdos. Y a todos les ha pasado que de repente empiezas a acostarte y comienzas a recordar a lo mejor un sueño o una pesadilla, algo que no te gustó y se te había olvidado por completo eso, pero el cerebro se encargó de bloquearlo. O a veces en meditaciones puedes llegar a regiones que se te hacen muy familiares y dices, ay, esto ya lo he vivido, ¿no? Esta experiencia ya, y el cerebro se encargó de bloquearlo. Entonces siento que en ese sentido, cada quien va a vivir lo que tenga que vivir, pero siento que el mejor seguro, desde mi perspectiva, más que poner una protección, más que invocar a los ángeles, más que ir con cuidado por esto de los seres inorgánicos o estos planos, desde mi experiencia y desde mi perspectiva es la intención con la cual realizas estas experiencias. Siempre debe estar bien establecida. Exacto. Entonces, si tu intención es luminosa, si tu intención es de aprendizaje y lo haces con amor y lo haces con estas ganas de saber, créeme, desde mi experiencia, no va a haber absolutamente ningún riesgo, es 100% seguro, es perfecto. Pero si tienes intenciones como, ay, es que quiero hacer esto para hacer pactos con un ser de otro plano para tener poder, ay, es que quiero espiar a la vecina o al vecino porque quiero ver qué le saco, ay, es que quiero manipular a... Entonces, todo es posible, todo puede lograrse, pero tiene consecuencias, ¿no? Entonces siento que la clave siempre es la intención con la cual realizas cualquier cosa en tu vida, ¿no? No nada más los viajes, sino la intención con la cual lo haces. O imagínate que te enamoras en otra dimensión. Sí, claro. ¿Cómo le haces? Y aquí el asunto es que, como una vez comentó un amigo, cuando en el instante en que tú estás pidiendo protección
es porque ya estás dándole también la creencia y el poder a lo que te estás protegiendo, ¿no? Entonces, invocar esta protección a los seres de luz y todo, al mismo tiempo estoy generando inconscientemente la presencia de los otros para que me puedan defender de eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y es muy importante siempre la intención con la cual, ¿no? Es más, yo me diría que este es mi cierre, así lo dejo, ¿no? Y yo para cerrar también complementando un poco con eso, yo en lo personal creo que no debemos nunca subestimar esta experiencia de conciencia que estamos viviendo, esta vida. Esta vida, esta en la que estamos, ¿no? Que es maravillosa y es vasta y es creativa y que podemos hacer... Y que contiene todos. Cualquier cantidad de creaciones y tener toda la inspiración que queramos y realizar un montón de cosas, ¿no? Y también siempre no dejar de tomar en cuenta el respeto hacia las cosas que están más allá del entendimiento de esta conciencia en la que nos encontramos. Siempre todo también de esta intención con la que debemos ir en busca del conocimiento, me parece que ha de ser con respeto y sobre todo con mucha apertura a saber auténticamente qué es lo que queremos experimentar, no simplemente soltarnos ahí al ruedo sin saber, porque sí, pues como dice Naje, ¿no? Todo está en lo que tú quieras crear, pero hay ciertos momentos en la conciencia, en la experiencia, en la que ciertas cosas se te pueden ir de las manos, y lo bueno es que para eso hay guardianes y hay muchos seres que están ahí siempre cuidando, ¿no? Exacto. Aplausos. Aplausos. Se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Sí, de mi parte, yo me quedo igual con lo que ustedes comentan, y también me acuerdo mucho de una frase que decía, o que dice nuestra querida Maru, que por ahí también le mandamos Saludos. Saludos, Maru. Al agua Maru, y que decía, bueno, lo que vas a pasar, como tú lo mencionabas, a fuerza lo tienes que vivir, ¿no? O sea, las experiencias muchas veces van a suceder, ¿no? Pero siempre me decía, si van a suceder, no te olvides de siempre pedirlas que sucedan con amor, sí, desde el amor, claro, ¿no? Porque ya también es cierto que muchas veces nos acostumbramos desde el miedo. Entonces también es importante que empecemos a trabajar y entender que se puede vivir una experiencia a lo mejor no tan agradable, pero desde el amor. Sí, exacto. Y otra frase que también me acuerdo mucho y que me llega ahorita es que hay una palabra muy bonita que se llama permiso. Y creo que también eso es bien importante, ¿no? Hagas lo que hagas, nunca te olvides de pedir permiso. Claro, el respeto. Entendiendo que a lo mejor tú eres todo, pero es bonito pedir permiso para hacer algunas cosas. Hasta para entrar 100% de acuerdo. Sí, ¿no? cierto. Sí. Entonces creo que también eso es algo muy importante para quien guste experimentar los viajes astrales. Digo, son reglas, ¿no? A final de cuentas cada quien puede hacer lo que quiera. Pues no reglas, ni siquiera reglas, son cosas que creo que consejos que pueden ser importantes, ¿no? Siempre creo que es importante también la palabra esa de permiso, ¿no? Entonces siempre pedir permiso, porque incluso aquí, y eso para vivir incluso aquí, ¿no? También. Sí. Aplausos. Aplausos. Bueno, por mi parte, para cerrar, cómo es importante no dividirnos en partes, ¿no? Si en los viajes que le llamamos viaje astral es parte de nuestra conciencia para autodescubrirnos, si sirve para sanar, si sirve para integrarnos, ¿por qué separarnos? O sea, ¿por qué perdernos de una experiencia de nosotros mismos que es un viaje astral? Es una experiencia de ser humano, como tú lo dices ahorita, ¿no? Una experiencia 3D que tocas esta mesa, pero también una experiencia de flotar, una experiencia de encontrarte con un ser querido, otra dimensión. Entonces es nuestro derecho estos viajes astrales. Aplausos. Aplausos, por favor. Y antes de cerrar, pues recordarles que, aunque mucha gente no lo crea, nos digan mitómanos, ¿sí se dice mitómanos? Sí, va. Mitomanos. Pues decirles que efectivamente el rumor que han escuchado es cierto, existe una profecía, sí existe. Y esta profecía es que hay un momento en donde tú sales en los planos astrales y llegas a un templo, ¿no? Le llaman el famoso templo de ¿qué era? De la manita para arriba. No, el que habías dicho en el desayuno era el templo ¿qué era el círculo feliz o cómo habías dicho? Mundo feliz. Mundo feliz. Mundo feliz. Entonces llegas a este templo así
Y pues muchos experimentadores, ¿no? Muchos viajeros oníricos han llegado ahí y hay una placa así grande que dice... Con margaritas que tienen párpados que abren. Con margaritas que tienen párpados que hablan. ¡Wow! Y efectivamente, ¿no? Ahí dice, en el plano físico, ¿no? Vas a encontrar un canal que se llama Códigos del Multiverso. Suscríbete, activa la campanita. 4 galanazos. Dile a tus cuates, suscríbete, compártelo. ¿Y qué va a pasar? Es lo que no me acuerdo. Van a llegar los nórdicos, estos que se llaman, sí, Los, nórdicos. los pleiadianos. Ah, sí, van a llegar los pleiadianos. Los Richards. Van a los tener, Richards. van a tener Vaya acceso, Richard. van a tener acceso automático al plano astral. Ándale, así de me voy. Así de, y ya lo conseguí. Ahí te vengo, ahorita vengo. Inmediatamente conseguí. 3 corcholatas y unos cacahuates japoneses te dan. Ah, o sea, si tú... Sí, además. No, has rayado, te vas rayado. Bueno, pues muchas gracias, despido su amigo Iván Donaldson. Ahí No, se pero ven ¿qué en el pasó con la espejo. profecía? Pues eso decía que te llevas 3 corcholatas. No, pero suscríbanse. Es Pues que sí. no están enfocados los muchachos hoy. Bueno, se despide su amigo Iván Donaldson. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y que viva ¿qué? El Que viva el amor, ya se me dejaron sordo. El amor.